Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 25 de noviembre. Bienvenidos a Primer Click. A esta hora ya tenemos candidato para secretario del Tesoro. El mercado respira aliviado. La COP29 estuvo a punto de cerrar sin acuerdo. Anglo American continúa con su proceso de reestructuración y la izquierda vuelve al poder en Uruguay. Es un buen inicio de semana para el mercado financiero. Va a ser una semana que va a estar marcada, entre otras cosas, por ser una semana corta en Estados Unidos. El jueves es Día de Acción de Gracias, así que todo de alguna forma se va a acelerar. Hacia el miércoles tendremos la publicación de los datos más importantes para Wall Street, que van a ser el reporte de ingreso y gasto personal de los consumidores, la segunda lectura del PIB del tercer trimestre y ese índice de precios ligado al consumo que es considerado eje de la política monetaria de la Reserva Federal. Entramos a esta semana con las expectativas de recortes de tasas de la Fed bastante moderadas, pero también con un cambio de escenario en torno a las expectativas de inflación. Ayer Donald Trump anunció a Scott Bessent como su candidato para secretario del Tesoro y es un nombre que genera cierto alivio en el mercado financiero. Vemos la reacción claramente en los diferentes activos. A esta hora tenemos una sesión al alza bastante generalizada. En Asia el índice regional subió 0,93%. En Europa el stock 600 avanza 0,42%. Muy similar a las alzas que vemos en los futuros de Wall Street de 0,44, 0,50%. Muy importante es la reacción del dólar, que retrocede con fuerza. El índice global de la divisa cae 0,32% de la mano de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en reflejo de una de las principales reacciones o expectativas que se generan en torno al nombre de Bessent. Y esto es que vaya a haber una fuerte política de control del gasto fiscal. Bessent no es solo un reconocido inversionista, con mucho foco en macroeconomía. Su hedge fund Key Square Group es considerado un macrofondo, es decir, que se dedica a analizar eventos macroeconómicos, eventos geopolíticos para hacer sus apuestas de inversión, sino que también ha sido académico de la Universidad de Yale, es considerado un estudioso de la historia económica y ha sido consejero cercano de Donald Trump. Ha declarado varias veces a favor de salir de lo que considera una crisis de deuda. Cree que Estados Unidos tiene una oportunidad para salir, para reducir del peso de la creciente deuda pública. Este tono más conservador en lo fiscal, que favorece también un recorte del gasto, es lo que genera expectativas de que el próximo gobierno de Donald Trump va a buscar ese equilibrio entre los recortes de impuestos y controlar el gasto fiscal, reduciendo el peligro de presiones inflacionarias. De ahí la reacción del dólar, de ahí la reacción en los bonos del Tesoro. Hay que señalar que Bessent no era el hombre de Elon Musk, el empresario considerado o declarado a sí mismo el primer amigo por su cercanía con Trump. Había cuestionado a Bessent públicamente diciendo que era más de lo mismo, que era el status quo. Y quizás en una señal de que la influencia de Musk no es tan grande como quizás él mismo piensa, Trump opta por Bessent, quien en una de sus primeras declaraciones, entrevistas con The Wall Street Journal, asegura que su foco va a estar en recortes de impuestos y seguir esa política de tarifas que ha planteado Donald Trump. El mercado también respira algo aliviado porque ven en Bessent una voz moderada. Él ha declarado a favor del libre comercio, ha asegurado que Trump también cree en el libre comercio, pero que ve las tarifas como una herramienta de negociación para lograr mejores condiciones en los tratados. Muy similar a lo que ya sucedió durante la primera administración del republicano, es decir, que esto genera expectativas de que no se va a aplicar esa idea radical de poner aranceles a todo el mundo de hasta 60% en el caso de los productos chinos, sino que lo que vamos a ver es un proceso de negociación, seguramente sí con algunas alzas de aranceles, pero no tan radicales.
Lo que más llama la atención es que The Wall Street Journal delinea el plan con el que Bessent llegaría a la Secretaría del Tesoro. Según el diario, Bessent ha aconsejado a Trump seguir un plan denominado 333 y que está inspirado en las Abenomics, en esas políticas que implementó el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante la década del 2010. En el caso de Estados Unidos, ¿qué considera Bessent deberían ser las denominadas 3 flechas de este plan? De ahí 333, el nombre. Una sería reducir el déficit fiscal desde el 7% actual a 3% del PIB hacia 2028, es decir, durante el periodo de Donald Trump, reducir 4 puntos porcentuales el déficit fiscal. Al mismo tiempo, impulsar el crecimiento del PIB en torno al 3% sostenido, como lo haría a través de la desregulación. Y este ha sido un punto muy importante que ha impulsado el rally reciente también en Wall Street, es la idea de que vamos a tener un ambiente regulatorio más laxo para las tecnológicas, para la industria financiera y en general para hacer negocios. Y la tercera flecha de este plan sería aumentar la producción de petróleo. Según The Wall Street Journal, el plan de Bessent contempla que Estados Unidos aumente su producción ya récord de crudo con 3 millones de barriles diarios más a los 13,4 millones que produce actualmente. Y según este economista, esta combinación de reducir las regulaciones, recortar impuestos, que va a ser uno de sus primeros focos si asume la Secretaría del Tesoro, más impulsar el crecimiento, va a generar lo que él denomina, y cito entre comillas, un Lollapalooza económico en Estados Unidos. Y ya vemos, sus declaraciones son bienvenidas por el mercado. Wall Street se prepara para esa apertura al alza. Vemos también que el Bitcoin continúa manteniendo sus avances. Ha bajado un poco desde los $99,000, pero transa en torno a los 98,700, así que no muy lejos, todavía encaminado a esa meta de los $100,000. Salgamos por un momento de Estados Unidos y de las noticias en torno a Trump. Vayamos a noticias de empresas porque tenemos a Anglo American como una de las protagonistas de la sesión esta mañana. Las acciones de la minera suben 1,4% tras anunciar que continúa con su plan de reestructuración de su portafolio con la venta de su negocio de carbón vinculado a la producción de acero en Australia por $3,800 millones en efectivo. Otra empresa que llega a los titulares esta mañana es el banco italiano Unicredit. Sus acciones, por el contrario, caen más de 4% tras anunciarse que hizo una oferta por su rival doméstico BPM. Y la caída de Unicredit arrastra al mercado italiano, que se desacopla un poco, o es la excepción de la sesión al alza que vemos en Europa. Otro titular importante esta mañana tiene que ver con la COP29 que terminó durante el fin de semana, estuvo a punto de fracasar. Finalmente se logró un acuerdo, pero la verdad es que es bastante cuestionado. La cumbre concluyó con la aprobación de un fondo por $300,000 millones para apoyar a los países emergentes a enfrentar el cambio climático, para reducir emisiones, y la verdad es que lo dicen expertos, lo dicen también los países receptores, es insuficiente. Es un tercio, menos de un tercio del monto original al que se aspiraba con este fondo, que era $1 billón. Quedan tareas pendientes, queda una gran responsabilidad para Brasil, que va a ser el anfitrión de la próxima cumbre, pero la verdad es que hay muchos cuestionamientos en torno a qué se está logrando con estos encuentros, a también la salud del multilateralismo para enfrentar los problemas globales. Y a propósito de la COP29, si todavía no lo han hecho, les recomiendo que escuchen nuestro especial del viernes pasado. Conversamos con Diana Pérez Sánchez, investigadora de la Agencia Internacional de Energía, y pusimos el foco en las inversiones que se necesitan en la región y también las alertas por la vulnerabilidad de la matriz en Latinoamérica, muy dependientes de fuentes que son vulnerables al cambio climático. Pero la noticia principal en la región no es el COP29, sino las elecciones en Uruguay.
Los uruguayos fueron a las urnas y escogieron a Yamandu Orsi como su próximo presidente y es el candidato del Frente Amplio, marcando el regreso de la izquierda al poder en Uruguay. DF Sud presenta un perfil de Yamandu Orsi y destaca que él promete una, cito entre comillas, izquierda moderna. Avisemos brevemente que tenemos en la agenda para hoy. En Chile, el Banco Central publica las cifras de comercio exterior del tercer trimestre y también otros reportes de coyuntura, incluyendo derivados financieros. En la eurozona, esta mañana tendremos una prueba de confianza en el mercado con la colocación de deuda a 2 y 10 años. Y por la tarde, estamos atentos a las cifras de la cuenta corriente de México, donde los analistas esperan ver un considerable deterioro. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares en la portada de Diario Financiero. El principal presenta las 7 claves que dejó la segunda vuelta electoral por los gobernadores. También, y una noticia que debería preocupar mucho, son las razones por las cuales la mexicana OXXO pone freno a su expansión en Chile: la delincuencia, la permisología y la inflación. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario, su calificación, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.